Es un gusto hablar con quien marcó una historia, una época en el turismo cartera. ¿Quién no recuerda el top del avión? Alberto Gagliardi estuvo en Carburando, relatando grandes carreras. ¿Cómo le va? Buen día, Mauricio Panaje y Daniela Regarena de Balcar se lo saludan. Bueno, Mauricio, ¿cómo le va a usted? Muy bien, a mí muy bien, gracias a Dios. Acá superando estos momentos tan impensados que nos toca vivir, ¿no es cierto? Colaborando con la Asociación Corredores Turismo Carretera, que es donde estos últimos años, aparte de ser viejo socio y haberla tenido como compañera de mi trabajo durante tantos años, tengo la suerte que estos últimos 10 estoy trabajando para ello, ¿no es cierto? Y acá en este momento con lo que nos impone esta pandemia de tener que hacerlo desde prácticamente desde mi casa. ¿Cómo arrancó la historia con el periodismo y bueno, más tarde con también el automovilismo? Bueno, mire, yo soy de los viejos que nos iniciamos siempre por ahí en los clubes de barrio, donde un poco la casualidad y el caradurismo nos hizo manotear un micrófono, eh, con, con con alguna suplencia en aquella época cuando caía alguna orquesta. En mi época los bailes eran muy comunes todos los sábados. Yo concurría a un club en Villa Adelina, donde había bailes todos los sábados con las grandes orquestas de ese momento. Era muy común, ¿no es cierto? Estos bailes sabatinos donde generalmente había una orquesta de un gran nombre, típica, o sea, las de tangos, y una orquesta de jazz o característica que la acompañaban, donde hacían entradas, digamos, desde 45 minutos cada una, y bueno, duraban a lo mejor los bailes de un sábado, era de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y ahí, en algún momento donde yo concurría, un poco de casualidad, si primero de todo, permítame pedirle a los oyentes de 7 Music disculpas porque estamos hablando todo a un nivel personal y no sé hasta qué punto les puede gustar a ellos, pero bueno, yo me apoyo un poco en la generosidad suya y de su equipo para contarlo, ¿no? Ujú. Hacía, yo le robaba a mi abuelo naranjas del carro y caballo con el cual venía del Tigre, del puerto de frutos descargados, para después salir a vender por las calles de Boyá Ballester, donde vivíamos, y le robaba algunas canastas de naranja y salía a venderlas, pero en vez de ir para de Ballester, yo para de Villa Adelina, que era más cerca, y en esa escapada caí en este club, donde en aquel momento los clubes barriales eran muy familiares, donde un chico podía concurrir tranquilamente porque no había los peligros que nos trajo el progreso, ¿no es cierto? Ujú. Y de repente un día que me dice, che, Cachito, Cacho es mi sobrenombre de familia, ¿no? El mono, Ujú. que es el automovilismo, y en aquel momento me piden de que si venimos a anunciar los bailes, así entre orquesta y orquesta, los sábados que uno iba, anunciar el baile del sábado que viene, por ejemplo, y así empecé, y de repente venía una orquesta que no traía locutor y me pedía, por ahí me decían, che, Cachito, mirá, fulano viene sin locutor, ¿no querés anunciarle las presentaciones? Ahí, bueno, y ya le digo, el caradurismo de uno era más grande que las virtudes, ¿no? Y bueno, así me empecé, hasta tuve una suerte un día de que acá hay una orquesta que era muy grande, era de la famosa, de las grandes que venían en ese momento, que era la de Héctor Varela, donde el locutor se le descompone, se le enferma apenas en la primera entrada y como el maestro me había visto a mí, que yo anunciaba entre orquesta y orquesta el baile, los bailes así del club, me pide que se lo presente y bueno, sí, en aquel momento, como digo yo, a mi juego me llamaron, me gustaba el tango, tanto tiempo de ir ahí y demás,
me los conocía. Bueno, tuve la suerte, coincidió, me acuerdo siempre de que esa noche, que andaban los 18 años, Varela se le va un gran cantor que de los que tenía, que era Argentino Ledesma. Yo le estoy dando unos nombres que seguramente algunos oyentes de los que son un poco, no tanto, pero un poco, digamos, ancianos casi como yo, ustedes no, para ustedes capaz que son nombres más bien desconocidos. Uh-huh. Y bueno, y ese día debuta alguien que todavía, que tiene casi mi edad, un año menos, sigue cantando y es muy grande, que se llama Raúl Lavie. Raúl Lavie debuta esa noche con la orquesta de Varela, venía de Rosario y se había ido el que él, digamos, llega a cubrir es Argentino Ledesma, que en aquel momento era una de las grandes voces, y después como solista también tuvo unos años de gran labor, de gran popularidad. Una palabra, el hecho de hacer eso esa noche, bueno, me permitió estar con varios bailes con él, después lo tuve que dejar porque ellos se iban de gira, la orquesta se iba de gira, y yo mi trabajo personal era en una fábrica de muebles cerca donde yo vivía, uh-huh. y en aquel momento uno tenía miedo de dejarlo. Terminando con esto, que no sé si será demasiado pesado para el micrófono de ustedes, de ahí en adelante, bueno, ya un poco andaba un poco en eso, hice de todo un poco, la colimba en la policía, hasta que un día haciendo unos programas deportivos en Radio Mitre, esto del año 1958, uh-huh. Me dice uno de los locutores, que nunca me acuerdo el nombre de él, en aquel momento una de las grandes voces de la radio, estaba en Mitre, que era el locutor de turno, yo hacía un programa deportivo, no sé, algo así como algo de la zona norte, para unos amigos que eran los titulares del programa, y entonces me dice, ¿por qué no hacía si no tenía la posibilidad de hacer la entrada al ISER para el curso de locutor, que hiciera los trámites ante Radio del Estado? Radio del Estado es lo que hoy es Radio Nacional, y en aquel momento hacía también a veces como de confer, o sea, Radio del Estado era la fiscalizadora de todo lo que era radio en el país. Es una palabra que consigo ahí en Radio Mitra, y consigo también en Radio Porteña, que hacía yo algunas cositas, los papeles que los dueños me acreditan, y consigo que sobre fines del 58, para tratar de hacerlo lo más breve posible, me habilitan como locutor. Era muy respetado el tema ese, es decir, que no era locutor no podía andar anunciando discos y dando noticias, salvo comentarios tipos periodísticos, ¿no? Uh-huh. Bueno, consigo la habilitación, y este mismo locutor de Mitre entra en la nueva Radio Rivadavia de aquel momento, que llevaba 10 meses la nueva Rivadavia, como jefe de publicidad de la oficina de publicidad de Rivadavia, a su vez que seguía trabajando en Mitre. Y me presenta a Daniel Alfonso Luro. Daniel Alfonso Luro también fue una de las grandes figuras de la radio de aquella época, que era jefe de locutores de la nueva Rivadavia. Y para terminar un poco toda esta larga charla que yo le estoy dando, y no sé hasta dónde sus oyentes la estarán aguantando, Daniel Alfonso Luro era la tercera palabra que me hace decir en una práctica en el tercer piso de Arenales 2467, que ya le digo, todavía está Radio Rivadavia. Ahí en aquel momento había venido Radio Rivadavia, había sido una emisora que estaba en la calle Santa Fe al 2043, y la compra un grupo de gente del Partido Radical de La Plata en ese momento. Esto fue en fines de abril del año 58, 1958. Buena palabra, que hago la prueba y Luro, una persona imponente, de gran físico, una voz tremenda, durante muchos años, muchos lo recordarán cuando él anunciaba el rotativo del aire, era la grabación anunciando el rotativo del aire, entre otras cosas.
y me dice, al tercer aviso que me hace pasar, me dice, pibe, vos pasando aviso nunca te va a llenar de plata. Pero yo de noche no tengo a quién poner en febrero y todos los gatos son pardos, así que te espero. Bueno, en una palabra, debuté como locutor, recién habilitado por Radio del Estado, con lo que se llamaba permiso precario de locutor profesional. Esto es el 2 de febrero del año 59. Bueno, ese es mi comienzo. Che, perdóneme lo largo, pero no se me ocurrió otra cosa. No pasa nada, Alberto, no pasa nada. Daniel, mi nombre, me presento y le quería preguntar qué tuvo que ver, porque usted varias veces comentó sobre una protesta de frigoríficos, de empleados frigoríficos en la época del 60. ¿Esos fueron sus comienzos frente al micrófono, cubriendo eventos en sí, o estaba relacionado con algo? No, perdóneme, Daniel, mucho gusto. Igualmente. Ante todo, ya que me permite seguir con lo personal, lo que ocurre es que yo el año 59 hago esa suplencia de una noche. Todavía no existía Una Voz en el Camino, que fue uno de los programas cumbres que tuvo la emisora en sus comienzos. Después cuando yo ya no estaba. Y en ese momento, año 59, ya les digo donde yo empiezo, y de vez en cuando ligaba una suplencia, que las suplencias eran mensuales generalmente, y consigo suplencia donde yo me gustaba. Para mí lo que más me gustaba era la parte noticiosa, es decir, mi ambición era llegar a hacer la suplencia en el rotativo del aire, que también había comenzado con Keneso Nueva Rivadavia, donde ya empezaba a hacerse notar el fútbol, Muñoz, con su gran organización y demás, y especialmente el rotativo, ¿no es cierto? Todavía no estaban todas las grandes figuras que se fueron agregando luego, y que bueno, además creo que en general la gente mayor que escuchaba radio sabe que me refiero a los Larrea, Carrizo, Bravo, las grandes figuras que siempre fueron conductores de programas. Y yo consigo en ese año, después de ya en el 59, alguna suplencia en el informativo. Y en el 60, año en que justamente un desprendimiento de Radio Mitre de automovilismo aparece en Rivadavia, con lo que luego fue carburando, estando yo haciendo suplencia en el informativo, hay una huelga en un frigorífico, que en principio había sido un frigorífico de los dueños ingleses, y que luego fue, nacionalizado. Se llamaba Lisandro de la Torre, ya el frigorífico, y lamentablemente, a pesar de que el gobierno era constitucional, no le gustaba nada de que la gente hablara de algo que justamente había sido nacionalizado, ¿no? Y el rotativo, no sé si no vio los papelitos que solían aparecer en los informativos, especialmente de los servicios de prensa de los gobiernos, pero el asunto que se informó, se dijo todo. Bueno, eso le costó a Rivadavia, eso fue en el año 61. A Rivadavia le costó 4 meses y medio, 5, no recuerdo exactamente cuánto, de suspensión, la radio clausurada. Que hoy en día, la vez pasada yo escuchaba gente de la misma radio, ni lo saben o no lo recuerdan, no tienen idea, pero estuvo clausurada 4 o 5 meses. Y en ese interín ya estaba carburando, dentro de la radio, que a mí me invitan a hacer una carrera. Rouco, el tío de González Rouco actual, Andrés Rouco, y su cuñado, González Longhi, el padre de Cacho de González Rouco, eran socios, eran los dueños ya de Carburando. Y entonces, como yo también había quedado colgado al cerrar Rivadavia, Carburando hace una transmisión en acuerdo con un señor que tenía el espacio en Radio Colonia, y transmite una carrera ahí. Entonces me llevan para que me ganara el peso de
no sé, hice cualquier cosa, llevaba papelitos, no sé qué cosa. Y eso fue, digamos, lo primero. Eso fue 61, pongámosle casi cerca del final del 61, y en el 62, cuando se reabre Rivadavia, la gente de Carburando me invita para que yo haga lo que hoy se le llama el piso, quedarse en la radio. Y es así donde ahí en el 62 que comienzo ya a hacer personal, digamos, de Carburando, me entró a gustar eso, y en el 63 me empiezan a llevar a la carrera, me empiezan a llevar afuera, más vida de atorrante me gustaba más todavía, eso de andar viajando, ¿no es cierto?, y demás. Y es una forma, una expresión un poco, digamos, alegre, no, era laburo más que nada. Y en el 66, yo ya dentro de Carburando ya prácticamente hacía pocas suplencias, solamente me gustaban las suplencias mensuales que agarraba para el informativo. En el 66, donde yo hago todo un curso con el Automóvil Club Argentino, o sea, con una comisión que tenía el Automóvil Club Argentino de automovilismo, para obtener la licencia y correr, porque uno de los corredores de turismo carretera, que se llamaba Oscar Tomieto, uno que corría en la categoría, habíamos hecho una gran amistad, y me llevaba y me prestaba el auto para correr, no palabra, que yo hago todo, saco la licencia de corredor, pero en ese momento, Carburando, agrego un avión. Hasta ahí el avión de Carburando era González Longhi, que había sido una revelación, y que yo siempre digo, el verdadero, digamos, hombre que le dio, llamémosle, cierta popularidad o gran popularidad al avión, fue González Longhi, inclusive fue el promotor del top y todo eso, que fue un impacto en esos años, en la década del 60 con Carburando, fue el gran impacto, digamos, a nivel popular, a nivel de automovilismo, y González Longhi hacía el avión 1, y entonces en el 66, cuando yo estuve a punto de correr, por suerte ahí se salvó la categoría porque no corrí, y entre el avión, que era mi trabajo, pues me hicieron una pequeña prueba, les gustó, a mí me gustó más todavía. Entonces, Carburando, a partir de la semana siguiente, en ese año, hace el avión 2. Entonces quedó González Longhi avión 1 y yo avión 2. Hasta el año 68, donde Andrés Rouco, el tío de González Rouco, cuelga los botines, había tenido unos problemas de cuore, y González Longhi le compra a su socio, a su cuñado, a Andrés Rouco, el 50% de Carburando que tenía, porque que había, o sea, como dije, colgó los botines Andrés Rouco, y lo pone a Cacho, que era un pibe que venía a hacer algunas cositas con nosotros, porque todavía era bastante, digamos, nuevo en el tema, y Cacho resultó, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Yo digo de que como relator de automovilismo, yo creo que no hubo, no hay, ni habrá alguien que hiciera a mi gusto, ¿no es cierto?, lo que yo considero como relato, como narración, lo que hacía González Rouco. Y coincide todo con que González Longhi tiene un desprendimiento de retina y le impiden volar. Y de ahí nace que yo paso del avión 2 al avión 1 automáticamente, y en el año 69 debuta Eduardo Cacho González Rouco como conductor, como figura principal de Carburando, y yo, llamémosle, como pareja de él con el avión 1. Y estuvimos ahí dándole hasta el 97, que fue la última de ruta.